Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta tercera sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Eh, Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar con su servidor. Un gusto saludarles y pues bueno, iniciamos esta sesión. Ya lo saben, tenemos tres aulas: teoría del estado A, teoría del estado B y teoría del estado C. Sinceramente, tenemos un buen de estudiantes. Todos tenemos más de 90 estudiantes en todas las aulas. Y consideren eso que, pues aquí somos 95 y es la C. Ya se imaginarán todos, las demás tienen arriba de 90. Que estamos todos empeñados en estudiar esta linda carrera de Derecho, ser unos futuros abogados. Y pues bueno, me da mucho gusto que también a la mayoría de ustedes también les impartí Derecho Penal. Y pues bueno, sigamos aquí también viéndonos en este cuarto tetramestre. Y muy posiblemente, no, ¿por qué no? Posteriores materias o en un examen profesional. También he impartido exámenes profesionales, entonces, ¿por qué no? Sería un placer estar ahí siendo miembro de un jurado de algún examen de ustedes. Bueno, lo que también se me ha pasado a la mayoría, pues también les imparto teoría del Estado, teoría del proceso. No les he revisado teoría del proceso. El día de hoy, quedará revisado el foro de debate. Y como se pueden dar cuenta, también ya revisé el de teoría del Estado. Aquí ya pueden ver sus calificaciones, salvo las personas que hayan hecho sus comentarios recientemente. Ok, Dalia y Cruz Enrique son del 4 de febrero, lo acaban de hacer el día de ayer, todavía no los reviso. Pero ya de Jimena hacia atrás, desde el 28 atrás, en días anteriores, ya están todos revaluados. Si alguno de ustedes ya hizo su comentario un día anterior y no aparece ahí su calificación, mándenme un mensajito, hágamelo ver, porque yo ya traté de revisar todos los comentarios anteriores, salvo los que recientes, todavía no lo he hecho. ¿Ok? Más que todo es el de Cruz Enrique le contesta a Dalia y, y es lo que tengo que evaluar. Porque a Dalia ya la califiqué con 10. Bueno, aquí una vez, compañero mencionó que no saben nada. Bueno, pues hagan sus comentarios más acordes también, les digo. Aprendí mucho también leyendo algunos de algunos compañeros, muy interesantes. Y hay otras personas que también no tienen ni el menor conocimiento de esta materia de teoría del Estado, ¿no? Eh, Digo, en sí tenemos una concepción de qué es el Estado, pero aquí vamos a describirlo, vamos a desmenuzarlo poco a poco, cómo es integrado este Estado, cómo se vino dando la evolución. Primeramente en estas actividades hemos estado viendo pues la evolución de esta figura que anteriormente pues no era considerada como tal, como la vivimos hoy en día, ¿no? Mm, Perdón, me distraigo un poquito al recibir gente. Bueno, creo que ya quedó cerrado el día de ayer, pero alguna persona que no lo haya tenido, sí, ya había quedado cerrado. No. No, está abierto, sí, ya está abierto, sí, cierto. Me di la tarea, dije, pues bueno,
persona que no haya participado lo dejé abierto hasta antes del examen parcial, que es lo que me iba a adelantar a mencionarles. Anteriormente siempre he tratado de ayudarlos y a veces me mandan muchos, oiga, necesito que me abra tal o cual actividad. Entonces, pues eviten mandarme mensajes. Es preferible que esperen a la semana número 5, que será la semana antes del examen parcial. Y semana 5 del 19 al 25. Y en esta semana, que es la actividad número 6, va a haber la oportunidad de que puedan eh, contestar o realizar algunas actividades anteriores. Ya después del examen parcial del 4 de marzo, diga, el 26 de febrero, ya están cerradas todas las actividades, las primeras actividades, foros y actividades. Entonces, para que lo vayan contemplando, si alguno ya tuvo alguna falla con alguna actividad, no se dé por perdido, todavía tendrá la oportunidad de hacerlo en esta semana. Pero bueno, traten de hacerlo y lo más antes posible, no lo dejen mmm, para el último. Me apareció algo, pegué la liga y aparecen 2 veces, no sé, nunca me ha pasado esto, pero ahí discúlpenme que les aparezca 2 veces los videos. También si ven la carátula que aparece 2 veces, pero bueno, hay unos que sí, que aparece tan solo uno y hay otros que aparecen dos. No lo sé por qué parece así, pero bueno, y discúlpenme. Trato de buscar algunos contenidos en las redes sociales, más que todo en YouTube, que son de públicas, que son libres, vaya, de acceso libre. Y pues para que también ustedes lleguen a tener una concepción un poquito más didáctica de los personajes de los que estamos hablando, de los autores, los teóricos que nos menciona pues aquí Francisco Porrúa Pérez en su texto de Teoría del Estado y que aparece aquí en el apartado de recursos. Bueno, ahora sí entrando al tema, que es bastante, un poquito extenso, ya que entraremos como que al entendimiento de muchos grandes autores que para algunos ya los habrán conocido y a lo mejor tienen más concepción que yo mismo de ellos. Eh, Digo, son sumamente reconocidos algunos, es por eso que lo menciono. Y pues bueno, estaremos en tratando de entender sus aportaciones a esta materia de teoría del Estado. Y es el cuestionario y el análisis de lectura sobre el desarrollo histórico de la ciencia política y el nombre de las organizaciones políticas. Ok. Nuevamente les digo, es un cuestionario que es autoevaluable, que ustedes lo van a tener que contestar. Previamente yo les sugiero que hagan sus preguntas para que tengan su base de datos, ¿no? Y se les haga más fácil ya tan solo responder el cuestionario. Muchos compañeros de ustedes así lo hacen y luego lo aprovechan también ese cuestionario en el apartado mm, de regularización, perdón, la actividad de regularización que es opcional, que si la quieren hacer bien y si no la hacen, pues no se les baja puntos. Y si la hacen muy bien, pues se les van a dar hasta 3.5. Entonces consideren eso también, ir haciendo sus preguntas. Pero bueno, se los digo porque todavía estamos a tiempo y si no andan bien apresurados ya al final. El objeto de esta sesión es que el alumno analice y comprende los principios políticos del cristianismo, considerando los pensamientos políticos de San Agustín en la Edad Media, de Santo Tomás y su ley tomista. Posteriormente se estudia el Estado moderno con los pensamientos políticos de Maquiavelo, Bodino, Filmer
Los pensadores españoles del siglo XVI, Thomas Hobbes, el pensamiento político de los siglos XVII y XVIII, de John Locke y Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Tomás Moro, Tomás Campaneua, Carlos Marx y Federico Engels. Posteriormente abordando y haciendo énfasis en el marxismo, así como en el capitalismo de Estado y la economía, el anarquismo, la evolución del socialismo, finalizando al considerar el nombre de la organización política tanto en Grecia, en Roma y en la Edad Media, que dieron origen a la palabra Estado, comprendiendo así las diferentes expresiones para designar a la comunidad política y acepciones de la palabra Estado. Grande, es muy grande el objetivo de esta sesión, pero bueno, es que también son grandes los pensadores que también estaremos abordando en esta semana. Como les mencionaba, hay apellidos, hay autores que, que son muy célebres, ¿no? Maquiavelo, pues gran autor del Príncipe, y que es un texto que actualmente también lo toman como base fundamental para cualquier estudiante de la política, ¿no? En sí. Es como un texto que fundamental para cualquier político haberlo leído. Bueno, así está considerado, ¿no? Y es uno de los grandes aportadores a esta ciencia de la política. Y pues bueno, también ni se diga Carlos Marx, Federico Engels, son grandes, el marxismo, se creó toda una tendencia de él, o sea, de sus pensamientos, de sus ideologías, y así imaginarán qué gran ser, ¿no? O sea, aunque uno esté en contra del marxismo o a favor del marxismo, digo, aunque uno no coincida sus formas de pensar, no coincidamos, pero hay que comprenderlo que también fue un gran, o sea, hombre en el sentido de haber trastocado tantas personas, ¿no? En la humanidad, y pues es toda una tendencia también el marxismo, ¿no? Y una forma de pensamiento, una forma forma de vida, es todo digo, aparte de ser un sistema económico, que es lo esencial, estaríamos hablando de ello, pero pues hay gente que lo ha hecho hasta como un dios, ¿no? Se podríamos decir. Digo, hasta religiosamente podríamos estarlo hablando de esa manera. Pues bueno, y las personas que no lo conocen, para eso estamos aquí, para que lo lleguen a conocer, a Carlos Marx. Y pues bueno, nuevamente también ahí adelante estaremos viendo sobre lo que habíamos también señalado anterior, la iniciación dentro de estos grandes imperios, tanto en Grecia, Roma y ya después en la Edad Media, todo lo que conllevó los previos a la palabra Estado, ¿no? Que eran las civitas y las polis en Grecia, las civitas en Roma y las polis en Grecia, y luego pues ya en la Edad Media ya se va dando esa estructura y surge en Italia pues la palabra Estado, ¿no? En sí. Bueno, ya me estoy adelantando un poquito, pero ya saben, damos clic en el cuestionario y ya tenemos un intento ahí. Ya lo saben, son 10 preguntitas que les estarán apareciendo a ustedes. Al darle siguiente, le aparecerá la siguiente y la siguiente.
Cada una les aparecerá con 4 posibles respuestas, tan solo una es la correcta y pues tendrán 3 intentos para hacer este ejercicio. Cada uno de los intentos con 90 minutos, suficiente tiempo, 1 hora y media para poder estar leyendo, tratando de analizar también el texto, que como ya se los he mencionado, sí es un poquito difícil de comprender, o sea, o de leer, de digerir. Yo le digo de digerir, pero no me lo han de creer, pero pues yo también así lo digerí, lo pueden decir. El texto aquí lo tengo todavía desde hace pues más de 25 años y como se pueden dar cuenta, pues es el mismo texto que estuvimos analizando hace mucho tiempo. No sé si lo puedan llegar a ver, pero es, o sea, es el mismo texto, nomás que ustedes lo tienen digital. Y también yo hacía mis anotaciones, mmm, como subrayaba los textos, digo, lo que yo consideraba más importante, pues para después también hacer mis cuestionarios. Y, y, pues bueno, seguimos en este mismo proceso de enseñanza y aprendizaje con los textos que son esenciales para llegar a tener este conocimiento, ¿no? Y no ha pasado de moda porque es teoría del Estado, es personas que han estado, como les mencionaba, desde hace muchos años y dieron sus aportaciones, pues no, y no van a cambiar en sí. Por eso son célebres y nos corresponde a nosotros conocer sus teorías, sus hipótesis. Como les mencionaba, en algún tiempo unas son en un sentido, otras son en sentido contrario. Algunos autores agarraron unas escuelas y se crearon corrientes totalmente en ese sentido. Habrá otros que fueron totalmente autónomos, que no consideraron nada de lo creado anteriormente y ellos empezaron a crear sus propias teorías, autorías en tales o cuales temas. Y es por eso a veces que se llegan a ser, pues, llegan a ser padres, digo, llegan a tener esos motes de padres o de, de sí, autores en ese sentido de ciertos temas, ¿no? El padre de la política, el padre de la ciencia política, o sea, en sí, en ese sentido. Pero bueno, retomando el tema, había una pregunta ahí de una compañera que me faltó responderle en uno de sus comentarios que me hizo personalmente, que por qué nos habíamos brincado el capítulo 1. Pues bueno, así nos lo marca el temario. Sinceramente yo el temario no lo realizo. El temario es lo que nos da la Secretaría Académica de la Universidad Ciudadana y nosotros como tutores lo desglosamos y se lo tratamos de digerir a ustedes capítulo por capítulo. Unas semanas un poquito más cargado, habrá otras semanas más ligerito, pero en sí, pues yo no quito y pongo capítulos en sí, en ese sentido. Ahí sí compréndanme que yo trato de abarcar lo mayor posible para que ustedes comprendan pues la materia, en este caso la de teoría del Estado. Y pues también yo no pongo el texto, o sea, si no yo quitaría y pondría el texto que yo quisiera. Hay unos textos que están mucho mejores. Digo, no digo que el del maestro Francisco Porro Pérez esté malo, ¿no? Sino que es como más difícil de comprender, porque hoy en día hay unos textos ya como mucho más digeribles, más específicos también de lo que llegamos a tener de hoy en día de la teoría del Estado. Y sinceramente, pues también más actuales. Digo, sí, sinceramente yo cuando compré este ya eran, pues digo, ya hay un Estado más moderno del Estado moderno, ¿no? Podríamos estarlo diciendo, o más vigente del Estado moderno que también tendríamos que nos dedicaríamos al estudio, ¿no? También de la teoría del Estado. Pero bueno, pues lo que nos corresponde es darle a este texto. Lo que sí me comprometo tal vez en esta semana a añadir una carpeta
en el inicio, una carpeta de textos mmm, complementarios que también yo los tengo y, y que los puedo añadir para que ustedes puedan, no sé, puedan llegar a comprender tal vez de algunos otros autores mejor la materia. Habrá gente que le guste mucho esta teoría del Estado y pues de alguna otra manera necesite llegar a comprenderlo mejor y pues con mucho gusto. Habrá personas que trabajen en el Estado. Yo sé que muchos de ustedes trabajan en instituciones del Estado. Entonces, pues qué mejor comprender en sí el Estado, la teoría del Estado, ¿no? ¿Cómo fue compuesto el Estado? ¿Cómo llegaron ustedes a trabajar en esa organización del Estado, ¿no? Que hoy, ahorita entraremos a el estudio también de ello, organizaciones políticas, cómo se organiza ese Estado. Y pues bueno, entendamos eso, que yo no me brinco los capítulos, sino que el temario ya los fija y yo tan solo se los señalo a ustedes. Capítulo cuarto, el desarrollo histórico de la ciencia política, de la página 69 al 82, relativamente corto. Eh, Capítulo 5, del desarrollo histórico de la ciencia política, es que digamos, pues es el mismo, pero bueno, aquí son dos capítulos distintos, son desarrollo primero y luego otro desarrollo segundo. Y este está del 83 a la 120, un poquito más extenso. Y finalizamos con algo bien pequeño, el capítulo sexto, es el nombre de las organizaciones políticas de la 121 a la 124. 3, 4 paginitas tan solo del texto del maestro Francisco Porrua Pérez, que se encuentra ahí en el apartado de recursos o de lecturas. Bueno, en sí es lo que les tenía que decir. Ya hay un compañero o compañera que ya lo hizo. Le deseamos mucho éxito. Y bueno, vamos a estudiar un poquito a ver qué nos podría venir aquí. Déjenme nada más aplicar ponerle el texto para que lo podamos ver ahí el índice. Generalizar un poquito ahí sobre qué es lo que pueda llegar a venir en su actividad número 4. Dijimos era 80 no, 69, perdón. Sí, es un texto que a veces te da sueño, te transmite un poco de sueño al leerlo, pero téngale cariño, téngale comprensión y vaya que se van a llevar un gran aprendizaje, porque igual digo, en cierta medida que nos lo vayamos analizando desde una perspectiva donde, digo, nosotros ya lo damos por hecho, todo es este sentido del Estado y nuestros derechos y que podemos hacerlos valer ante un juzgado y vaya, cuánta cosa, la estructura del Estado en el que vivimos, todos los servicios que llegamos a tener también como tal, pues anteriormente no existía nada de esto, ¿no? O sea, y eran muy pocos los derechos que podían llegar a tener los ciudadanos, ¿no? Digo, relativamente hasta hace muy poco, pues se le prohibía a la mujer votar y mucho menos ser votada, ¿no? O sea, en nuestro
territorio nacional. Entonces, esto ha ido una modificación constante. No, digo, las nuevas generaciones a veces creo que ya crecen como en el sentido de que ya todo ya estaba creado y ya los beneficios, o sea, ya nada más ahora sí que vienen a, a beneficiarse de todo el fruto, de todo el esfuerzo realizado por mucha gente, ¿no? Y pues bueno, así es la evolución, así es la civilización. No sé si sea para bien o para mal, pero esa es la tendencia, ¿no? Y eso sí hay que apreciar, pues todos estos personajes que de alguna otra manera entregaron sus vidas, sus tiempos, para poder, pues, tener estas aportaciones, estas ideas, teorías que nos llegaron a tener la vigencia de Estado que, pues sí que hoy tenemos. Bueno, les vamos a mencionar algunas preguntas que puedan llegar a tener en el cuestionario. Una de ellas podría estar serlo sobre la Edad Media. Y en este periodo dice que terminó con el advenimiento de una nueva era señalada por la revolución que en todos los aspectos de la existencia del hombre representó la vía de Jesucristo y la difusión de su doctrina. Pues sí, en la Edad Media, de alguna otra manera, llega el cristianismo, en donde muchos autores pues ya le dieron un sentido a ciertas tendencias y pues bueno, ahí se le fueron dando como ciertos derechos a los ciudadanos, ¿no? Ya se les consideraba ya más como seres humanos, ¿no? La igualdad de los seres humanos, ¿no? En este cristianismo, que también podría estar viniendo ahí como pregunta, menciona que transformó profundamente la concepción pagana del hombre frente a los principios negativos de la antigüedad, afirmó la dignidad y la igualdad de los seres humanos y la libertad de su conciencia frente a la organización política. Y bueno, claro está, esa sí es mi percepción, que aquí hablamos pues de que, eh, digo, se habla de ciertos autores que tienen como que el cristianismo como una de las bases fundamentales para la civilización o para como dicen, educar, evangelizar a ciertas culturas que eran paganas, que no eran civilizadas, en ese sentido. Pero bueno, yo en lo personal no coincido como tal, sino que son las percepciones de cada quien de los autores, porque igual y también habrá habido civilizaciones anteriores del cristianismo que también tenían su conjunto de normas y pues bueno, que también tenían sus textos fundamentales que podrían pues regir a los ciudadanos o a las personas que habitaban en esos territorios, ¿no? Porque no tenían la concepción todavía de ciudadanos como tal. Y bueno, otro de las preguntas podría ser los textos fundamentales del cristianismo. ¿Cuáles son los textos fundamentales? Y pues se encuentran, nos menciona aquí el autor, que se encuentran en los 4 evangelios de San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan, tanto en las epístolas o cartas, perdón, de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles y en el Apocalipsis de San Juan. Estos textos en conjunto constituyen la segunda parte de la Biblia o Nuevo Testamento. Todos estos de alguna otra manera pues fueron creados por un conjunto de personas, un concilio, en donde pues son sus textos fundamentales y de ahí rigen muchas también sus pensamientos, ¿no?
sus aportaciones que llegaron a dar en el cristianismo. Y uno de los autores aquí también nos maneja es San Agustín. Primeramente es el pensamiento político de San Agustín, y nos menciona el autor que sostiene el origen divino del Estado y la necesidad natural humana de su existencia, pero considera que si existe un poder coactivo dentro del mismo, se debe al pecado, y en el sentido de que el hombre por su libertad puede actuar de forma correcta o bien puede alterar el orden y causar daño a sus semejantes. Y esto hace necesaria esa coacción en vez de que los hombres se sometan espontáneamente a las normas estatales. Interpretando estrictamente el pensamiento de San Pablo, considero que la justicia se deriva de la potestad eclesiástica y no de la potestad civil. Pues bueno, aquí el pensamiento de San Agustín sí es como totalmente apegado a la religiosidad, ¿no? O sea, a lo divino de la concepción del Estado, ¿no? Y pues bueno, eso siempre digo, podríamos estarlo visualizando anteriormente en las formas del Estado, que siempre la iglesia estaba allegada a esas formas, diga, al gobierno, ¿no? Era, pues sí, digo, claramente todavía lo teníamos como en nuestras culturas, de nuestros pueblos. Siempre pues está la presidencia municipal, la plaza principal, y enfrente pues siempre una catedral o una iglesia. En esa concepción siempre se crearon nuestros pueblos aquí en México, ¿no? Em, Digo, en el sur creo que todavía es más pronunciado, pero aquí en el norte también lo tenemos, digo, pues es claramente siempre el Palacio Municipal, y posteriormente o a sus alleganzas también una iglesia, ¿no? Y eso era que siempre estaba muy asociado el Estado a la religiosidad, y en este caso pues al catolicismo, ¿no? Que fue pues también el que nos vinieron a evangelizar. Si nos hubieran llegado a conquistar, no sé, los orientales, pues tal vez a lo mejor no estuviéramos ahorita adorando, o bueno, creyentes de ciertos dioses, sino tendríamos otros dioses que en esas creencias, ¿no? Pero bueno, otra de las preguntas que podría estar viniendo ahí sobre la poliarquía de la Edad Media, y nos dice Jelinek que es en la sociedad antigua se caracterizaba por la idea de la naturaleza unitaria. No se concebía la distinción entre gobernantes y gobernados como dos clases colocadas en planos opuestos, en lucha entre sí, ni oposición de diversos poderes políticos, pugnando cada uno de ellos por lograr la supremacía dentro de la comunidad política. Pues bueno, ahí fueron dándose muchos términos en sí de constituciones políticas. Ahí en la Edad Media fue como se fueron dando los pensamientos de entre muchos pues, autores, y vaya que el cristianismo como estaba muy presente en esos tiempos, hablamos de los 700 a los 800 después de Cristo, ya con los pues imperios romanos también muy bien establecidos, y más que todo que le dio potencialmente al cristianismo como que un enfoque mundial ya en su era, vaya. Y
pues uno de los emperadores fue Carlomagno y en su imperio también, pues él fue de los que también estuvo acrecentando, entre más tierras gobernaban, pues también iban evangelizando, iban haciendo sus religiones más grandes, ¿no? Mm, bueno, uno de los también célebres autores es el pensamiento político de Santo Tomás, y él considera que el Estado ciudad griego es de límites territoriales demasiado reducidos y aboga por la extensión de comunidades políticas de extensión más considerable. Pues él fue la aportación también de él, Santo Tomás, dentro de muchas otras, su ley tomista. Eh, y bueno, en sí, pues podría ser que el Estado griego pues tenía su concepción muy pequeña y ya él fue engrandeciendo, ¿no? Y pues lo vemos también hoy en día, las extensiones territoriales que pueden llegar a tener nuestros estados, pues podrían también caber ciertos países, hasta países enteros de área mm, europea, pues en uno solo de los estados de nosotros, ¿no? Creo que en Chihuahua que cabrían unos 6 o 7 estados de europeos. Y, y, bueno, esa es la concepción que podría estar dando él también, Santo Tomás, de decir, pues esto a lo mejor no es aquí tan solo un territorio pequeño, sino que podría hacerse más grande. Y eran los inicios de poder estar concebiendo eso. Hoy en día nosotros lo vemos como si fuera algo, pues algo muy natural, un estado extenso, ¿no? De territorio y que la población, digo, que lo habita. Eh, bueno, ahí más adelante nos habla sobre el derecho natural racionalista, y es exclusivamente un orden creado por la razón humana, por razones de conveniencia para vivir mejor. Y bueno, aquí ya tenemos también esas, llegando a tener los principios de derechos que se puede llegar a tener. El derecho natural cristiano, también nos habla el autor sobre ello, y es el orden preestablecido anterior y superior al hombre, que debe seguir en la conducta los lineamientos señalados por él si desea ajustar su vida a la ética, esto es, a la verdad y el bien. Podríamos estarlo como pensando en un, no sé, como algo, la doctrina moral, el derecho natural cristiano, que nos señala ahí el autor, la moralidad que todos debemos de llegar a tener, el saber, el conocer que debemos de hacer el bien, que debemos de decir la verdad, manejarnos con una ética en nuestra vida. Y es como que les mencionaba, es el inicio de que nosotros podemos llegar a tener sobre las concepciones de derechos que van a tener posteriormente ya los ciudadanos, porque aquí todavía pues no se pensaba que el ciudadano, o sea, no había un ciudadano como en sí, como hoy en día, sino eran individuos que no tenían, no gozaban de derechos, no tenían, más que todo que eran casi obligaciones que tenían que hacer estas personas en la Edad Media, ¿no? Eh, y pues bueno, empiezan a darse también esos ya tratados de leyes, empiezan a coincidir esas leyes, y uno de ellos también, pues Santo Tomás, ahí aportó con su doctrina una relación con este tema del tratado de ley, y nos dice que como presupuesto fundamental, su pensamiento en el universo es una unidad ordenada sujeto a un principio regulador que le ha sido impuesto por el creador. Aquí, pues bueno, entendamos que siempre eh, está relacionado Santo Tomás, pues está el cristianismo, está todo sujeto a las deidades, ¿no?
Entonces, pero ya le empieza a dar como que dices, bueno, tú fuiste creado por Dios, vaya, y tienes llegar a tener eres un principio fundamental, te vamos a otorgar de concepción, no sé, como de tus derechos, un principio regulador que te vamos a obtener. Y ahí empieza la generalidad entre las personas. Ya ahora sí, no porque tú tengas más dinero o tengas mejor puesto, pues te va a querer más Dios o vas a ser más cristiano porque vas también a la iglesia más que el otro. O sea, en esas cuestiones ya es como, pues se empieza a regular y bueno, se empiezan a hacer pues las leyes, ¿no? Una de ellas también la ley es terrenal y nos menciona ahí que no es otra cosa que la razón de la sabiduría divina en cuanto principio directivo de todos los actos y movimientos de los seres. Pues bueno, ahí también lo manejaban los mm, monarcas, sus leyes divinas, sus leyes terrenales, para poder hacer valer pues sus, sus beneficios, ¿no? También manejaban a su gusto, eh, pues este tipo de leyes que eran beneficiosas pues para las monarquías, era lo que se manejaba en este momento, ¿no? Eh, Otro de los términos que también les puede aparecer ahí, también menciona el autor, pues estas monarquías siempre estaban en extensión de sus estados, ¿no? En extensión de territorios y pues se sometían a guerras y pues todos los países europeos en los tiempos modernos construyeron a partir de estos estados, o sea, y pues bueno, hoy en día todavía lo seguimos viendo, ¿no? Que como se están dando modificaciones de ciertos territorios en Europa, ¿no? Y pues bueno, ahí las organizaciones políticas buscan pues entrar en, en cierta socialidad para poder evitarlas, pero pues son fenómenos que se dan por los mismos estados, ¿no? Eh, y vaya, si viéramos cómo han modificado, se han modificado, pues en toda la historia han crecido y han disminuido algunos y han crecido más. Y bueno, todo creo que es por cuestiones económicas, ¿no? Es más que todo siempre, o las cuestiones de recursos, muchas veces el agua, el petróleo, todo esto, pues bueno, que entra dentro también de las cuestiones económicas, ¿no? Uno de los periodos que también surgió dentro de la Edad Media fue el Renacimiento, ¿no? Y se caracterizó por el nuevo humanismo. La concepción ideológica de la vida misma giraba en torno de la idea de Dios y pues era un sistema teocrático, ¿no? Y ahora ya en el Renacimiento pues hubo una tendencia más humanista y ahí es cuando ya empieza como también a concedérsele pues los derechos, ciertos derechos a los ciudadanos, ¿no? Fue la evolución, como se le empezó a dar un gran salto a esa evolución de las personas. Como lo mencionaba antes, era el paganismo, o sea, no había como una concepciones religiosas y había como buenas conductas a llevar. Entonces ahora ya llega el cristianismo, llega la Edad Media con el cristianismo, y el Renacimiento, con las etapas también de la ilustración, de tantas formas de cómo hacer también expresarnos mediante, ahora sí que los textos, mm, llegó la imprenta, llegó cómo poder estar las ideas de los demás, estarlas haciendo ver a mucha más gente en otros lugares. Entonces ahí fue también ya
la gente se empezó como que a avivar y pues bueno, ahora sí que hubo una tendencia a, a los derechos humanos, ¿no? A que la gente tuviera esa libertad de ser, dedicarse a lo que ellos quisieran, no sé, a tener ese conjunto de derechos que hoy en día pues son esenciales, ¿no? La vida, el derecho a propiedad, el derecho a casarse, a tener hijos, todo esto. Bueno, más adelante también uno de los autores, bueno, aquí ya estaremos hablando del otro capítulo, ya entraríamos, o no sé si si es el desarrollo de la ciencia política, pero como que el segundo, perdón, es 80 y... ya voy. Ok, el desarrollo histórico de la ciencia política, pero es como que no, es el tercero, perdón. Pues bueno, es que fue, fue mucho, fue una gran historia para este desarrollo en la ciencia política que lo escribieron hasta en 3 capítulos. Bueno, hay nada más uno de los grandes célebres autores del pensamiento político, pues es Nicolás Maquiavelo, y él vivió en el periodo de 1469 al 1527 y se encuentra contenido fundamentalmente su obra en El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Él fue un pensador, un filósofo florentino, o sea, italiano, y pues muy célebre. Ya hoy en día todavía se le reconoce por ciertas frases en sí, pero igual y los invito a que lean El Príncipe. Yo tan solo he leído a ciertos capítulos, no lo he leído todo, sinceramente, pero sí es muy atractivo, es un poco despiadado, yo podría decirlo, em, pero pues hoy en día creo que es el ser político es como una necesidad para poder, es como un requisito para poder llevarlo a cabo bien su labor, ¿no? Eh, pero bueno, cada quien tendrá ahí su percepción después de que lo lea. Y Jean Bodin era otro también pensador de ese, o Bodina le llamaban, o se le hace llamar, también de 1576, era eh, contemporáneo, bueno, un poquito ya después de Maquiavelo, y su pensamiento político se encuentra sobre todo en su obra de La República, del Six Livres de la República. Ahí disculpen mi italiano, mi francés, que escribió en francés más bien, publicada en 1576 y 10 años más tarde tradujo en latín, publicándola en el título República Librix Sex. Pues bueno, ahí fueron dos autores, ellos en esa época, que pues con muchos innovadores pensamientos hacia los demás congéneres, ¿no? Y pues en donde la concepción de república era totalmente ajena a lo que vivíamos hoy en día, ¿no? Em, la ciencia política no imperaba, no había, o sea, apenas estaba como que podríamos decir en pañales. Y en sí, en la ciencia política nos menciona el autor que se, se secularizó, es decir, se abandonó la posición teológica religiosa y que servía de eje en sus construcciones, basándose fundamentalmente de utilidad empírica a sus postulados.
Pues aquí ya el religiosismo, la teología, el divinismo, que se tenía la concepción del poder que ejercía el Estado, pues se le va quitando, ¿no? Y va ejerciendo mayor tendencia la ciencia política como tal. Y pues bueno, todos estos grandes autores fueron los que fueron implementando con sus autorías La República, El Príncipe, también Thomas Hobbes, también con sus aportaciones sobre el Levitán, tiene su autoría, este libro se llama Leviatán, perdón, el Leviatán, y es un tratado de su pensamiento político y pues, se encuentra en varias obras eh, y no, y vaya, hace una concepción dentro del Estado, los elementos que aparecen y explica su origen y su justificación. También ya se le empieza a dar como que, ahora sí, la justificación de tal, por qué deben de estar, ahora sí que un territorio con una población, con un gobierno que sea soberano. Y bueno, como les mencionaba, es los inicios de esta conceptualización del Estado como hoy en día lo conocemos. Otro de los autores, John Locke, o Locke, su pensamiento político se sitúa en las corrientes naturalistas del racionalismo y la posición contractualista. Este pensamiento inglés vivió en 1632 a 1704 y en 1688, perdón, una revolución transformó el absolutismo político en su país en una monarquía parlamentaria y es considerado como el teórico de esa revolución, pues en su obra política fundamental, Dos tratados sobre el gobierno, publicada en 1690. Ok, pues bueno, ahí no sé si recordarán, pero bueno, pues en Francia hubo una gran revolución en donde les cortaban las cabezas a los monarcas, así en un artefacto llamado guillotina, y pues sí, desmembraban su cabeza de un solo tajo, de un solo corte, y era como la forma en que pues daban fin a esa monarquía, ¿no? Y pues bueno, aquí fue la Revolución Francesa eh, que se vino dando en ese tiempo, y aquí tenemos al gran autor, o bueno, al que se presume que con su obra de Dos tratados sobre el gobierno, publicada en 1690, pues fue el que inició con dándoles este, o así, revuelo a la población para que pues mmm, se levantaran en armas y llegaran a hacer estas atrocidades que podríamos estar diciendo pues de decapitar a la gente en plazas públicas, ¿no? Otro célebre autor, Juan Jacobo Rousseau, nos menciona en su doctrina contractualista que difiere, no obstante, de la de sus predecesores, Hobbes y Locke. Nació él en Suiza y pasó la mayor parte de su vida en Francia, donde escribió sus obras de doctrina política, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, su obra educativa con contenido político, Emilio, y en especial la más importante y conocida de sus obras de la doctrina política, El contrato social, publicada en 1762.
Por eso les menciono que es un gran célebre también Juan Jacobo Rousseau con esta aportación, el contrato social. Y pues bueno, también ciertas tendencias como marxistas, o sea, todavía no ha llegado aquí Marx, pero, o sea, bueno, Marx lo contempla él con esa desigualdad de los hombres, entonces trata de que todo sea igual, o sea, aquí pues todos somos iguales y se va dando esa tendencia. Como les mencionaba antes, todavía había muchos distintos pensamientos, digo, distintos pensamientos y no había tantos derechos, no teníamos tantos derechos de igualdad. Todavía aquí no había una carta de derechos humanos, ¿no? O sea, todavía ni la concepción, vaya, de tener una carta de derechos humanos, ¿no? Que llegó ya en la Segunda Guerra Mundial, vaya, en 1945. Aquí hablamos todavía de 1600, 1700, todavía es algo muy alejado a estos principios de derechos humanos. Pero fueron los inicios, ¿no? Hay que entenderlos como las primeras chispas de estas personas que, pues bueno, dieron sus aportaciones para concebir lo que hoy vivimos. Uno de ellos también fue Montesquieu y nos menciona que la ciencia política recibió un notable impulso en el siglo XVIII por las elaboraciones y pensadores que, como Montesquieu, que vivió de 1689 a 1755, y Hume aprovecharon los datos proporcionados entre Montesquieu y Hume, aprovecharon los datos proporcionados por las observaciones de los hechos históricos y los datos sociológicos y psicológicos para elaborar sistemas de doctrina política derivada de los mismos. Es una figura de gran importancia por sus escritos literarios, históricos y políticos. Viajó por Europa observando los distintos regímenes de los países de su época e, y, e, e hizo igualmente notables estudios de historia de Roma. Como resultado de sus investigaciones y viajes, publicó a mediados del siglo XVIII su obra El espíritu de las leyes. Él fue Montesquieu, también pues es un gran célebre personaje que aportó mucho a esta ciencia política. Bueno, ya no los quiero aburrir más con mis pláticas o con mis preguntas que podrían seguir viniendo ahí. Pero bueno, ahí también consideren a Tomás Moro, a lo que es la economía, la postura racionalista, todos estos términos ahí pueden estarles viniendo. Igual ya saben, igual Carlos Marx, Federico Engels, ellos como les digo ya son ya de 1848, digo, es decir, contemporáneos de nuestra época, pero sí un poquito más, entonces eran ya más autores más célebres, que los podemos llegar a tener más, luego más cercanos a nuestras épocas, ¿no? Como todavía llegamos a considerar el marxismo en ciertas tendencias, eh, vaya, de ciertos países, ¿no? Y bueno, y definitivamente el capitalismo de Estado, será otra pregunta que les pueda venir, y pues es en el que hoy en día vivimos, ¿no? Y consiste en la prioridad por parte del poder público, de los medios de la producción, o sea, que están produciendo. Esa propiedad tiene que ser administrada y la empresa privada se transforma en empresa pública. Los empresarios y los trabajadores se convierten automáticamente en servidores del Estado, es decir, en burócratas, el capitalismo del Estado. Eh, y bueno, tendencias, ¿no? Tecnoburocracia dirigente, eh, y también otro de los términos, la anarquía, deben de estudiarlo. ¿Qué es la anarquía? Saber qué es un estado anárquico, si se llegó a dar,
y se dan estados anárquicos hoy en día. Eh, Evolución del socialismo y el islamismo. Ahí todas esas se las voy a dejar ahí de tarea para que ustedes las busquen. Y ahí también tengan consideradas como algunas preguntas que puedan llegar a venir en estos capítulos de esta actividad número 4. Bueno, no me despido sin antes preguntarles alguna duda, algún comentario, compañeras, compañeros. Un gusto y gracias por estar con su servidor toda esta hora del lunes 5 de febrero, que también es inhábil, pero pues que nosotros no dejamos de trabajar todos los días empeñados con su educación para que podamos llegar a tener pues muy pronto un título ahí profesional de licenciados en Derecho. Bueno, no habiendo más preguntas o dudas de ustedes, o déjenme nada más checar a ver si hay en el chat. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. No, muy buenas tardes. Igualmente les deseamos a todos que tengan un gran inicio de semana y ya lo saben, cualquier duda que tengan sobre o un diálogo o un comentario que queramos hacer con su servidor, estoy abierto a ello, ya lo saben, ahí me mandan un mensajito al botón de contacta a tu tutor que se encuentra en el apartado del bloque de bienvenida y pues aquí nada más le dan un clic y le aparecerá. Si tienen algún problema, me habían dicho que aparecía creo que su mismo perfil, bueno, ahí me lo hacen saber, si no, pues ahí para modificarlo, pero yo me aparece mi perfil y pues bueno, eh, ahí me pueden enviar un mensaje, un comentario y con mucho gusto lo estaré leyendo y pues bueno, tratando de apoyarlos en este sentido, facilitarles los conocimientos a ustedes. Es una gran materia, ya lo vamos ahora sí desmenuzando, vayamos agarrándole un poquito de cariño, de entendiendo cómo ha ido evolucionando y apreciando más que todo lo que hoy en día tenemos, ¿no? Porque ahora vemos que antes pues ni derechos humanos, ni mucho menos, eran gente que, oye, pues si les cortaban la cabeza a los mismos monarcas, ya se imaginaban qué se esperaba la demás gente, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y bonito día. Un gusto saludarles y no les quito más tiempo. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos a su entera disposición. Hasta luego. Gracias. Gracias, Daniel. Hasta luego. Muchas gracias a todos.